crisis. ¿Por qué? Porque, bueno, antes de continuar, no sé si Katy está ahí contigo, Lauren. Yo soy un poco malo para el tema de las tecnologías. Yo les envié al Verbo Divino el Power, al Centro Bíblico, el Power de la presentación. Si Katy me ayudara con compartir pantalla, me ayudaría muchísimo, ¿ya? Yo lo puedo intentar desde aquí, pero prefiero no hacer alguna tontería en el Zoom. Si la Katy me puede ayudar compartiendo pantalla, yo le voy diciendo y ya. Ya, en este caso tiene padre Lauren, pero yo desde acá igual puedo ir ayudando. No hay problema, padre. Ya. Tú sigue hablando, yo voy a buscar porque me lo guardé para esta noche enviarlo a la gente. Voy a buscarlo y te lo pongo en 5 minutos. Tú sigue hablando. No hay problema. Bueno, entonces el tema es que me habían pedido que hablara sobre el Apocalipsis. ¿Por qué el Apocalipsis se vuelve un tema relevante en estos tiempos de pandemia y de crisis? Porque el Apocalipsis es un libro que ha sido muy mal leído, pero de cabo a rabo. Y ha sido mal leído porque el Apocalipsis contiene muchas figuras simbólicas y tiene un imaginario simbólico colectivo como de tragedia, de castigo, de destrucción, de muerte. Tiene un imaginario simbólico violento. Y claro, cuando pasa alguna cosa grave, gravísima, enseguida la gente dice, uy, de características apocalípticas. Y sobre todo, porque se les ha ocurrido pensar que todos aquellos signos, símbolos que aparecen en el Apocalipsis son temas relacionados con el fin del mundo. Entonces, hacer una relectura del Apocalipsis a mí me parece sumamente importante porque esa relectura nos va a ayudar a mantener una posibilidad de leer este libro desde una perspectiva distinta. La primera es que la palabra Apocalipsis significa revelación. Y como ustedes saben, cuando uno traduce revelación, significa quitar el velo. Quitar el velo. ¿Para qué se quita el velo? Se quita el velo para poder ver de mejor manera. Entonces, uno hay que darle gracias a Dios cuando tiene ojos que son capaces de mirar el velo, de mirar de otra manera, de tener otra forma de mirar las cosas, ¿no? Si uno no tiene otra forma de mirar las cosas, nunca va a entender la profundidad. Es buenísimo leer el Apocalipsis en profundidad, ¿no? Detrás del Apocalipsis hay acontecimiento, hay historia. Es un conjunto de herramientas pedagógicas que nos dan razón para quitar nuestros miedos y dar razón de nuestra fuerza y de nuestra esperanza. Apocalipsis significa fundamentalmente esperanza y resistencia. ¿Resistencia ante quién? Resistencia ante los opresores. Es decir, el sistema político, cultural, social, religioso, a veces es un sistema violento. Y ese sistema tiene muchas armas, muchas herramientas ideológicas que no permiten que uno pueda discernir, que uno pueda mirar de mejor manera las cosas. Por lo tanto, el Apocalipsis pone en evidencia las formas que empleó Roma para ejercer un poder articulado, unificado, que aparentaba orden y belleza, pero que en realidad no temía llegar hasta el asesinato contra los insumisos. En ese panorama, el Apocalipsis plantea una teología política de la esperanza y de la resistencia. Y claro, a nosotros estas palabras nos asustan, porque teología política, ¿pero qué es eso de teología política? Simple, aprender a mirar el querer y el quehacer de Dios en la vida. Porque todo lo que hacemos en el mundo, en la vida diaria, son quehaceres políticos.
No hay otra forma, son quehaceres políticos, porque es la relación y la lectura de la realidad. Pero en esa lectura de la realidad también hay que ver el rostro de Dios. Pero este es un planteamiento que tiene en cuenta a las víctimas y las invita a contemplar al Cordero degollado, pero de pie, como el paradigma del triunfo de la vida. Ese paradigma del triunfo de la vida es supremamente importante porque normalmente las víctimas se encuentran invisibilizadas. Entonces, el Apocalipsis les da rostro a las víctimas, ¿no? Por ejemplo, el día viernes hemos estado celebrando el 9 de octubre. Y claro, ahí lo que se pone en evidencia son a los próceres, son a los próceres de la independencia. Pero los próceres no son los que dieron la vida, pues necesariamente. Entonces son los que representaban a las élites del momento. Los próceres, en realidad, son los que dieron la vida, los que murieron, los que lucharon, los que no tienen monumento, los que no tienen busto, los que no tienen nombre, los que no tienen apellido, a los que no se les recuerda por nada, porque son los anónimos de la historia. El Apocalipsis tiene la particularidad de dar rostro, de dar nombre, de dar apellido a las víctimas. Claro, las llama mártires, pero es el conjunto de víctimas. Por lo tanto, el Apocalipsis es aprender a leer a Dios desde los caídos. Esa es la particularidad más importante. Laura, tenemos que avanzar con la filmina, por favor. La siguiente. Eso. Entonces, la apocalíptica es un género literario. Es una teología, una literatura de resistencia que tenía ya muchos miles de años de vigencia en Israel. La lógica se inició en Israel y dejó su huella en muchas obras, tanto judías como cristianas. Como todos los apocalipsis, está enmarcado en situaciones de opresión. Por ejemplo, el Apocalipsis de Daniel. Ustedes en la Biblia tienen un sinnúmero de géneros literarios. En la Biblia hay novela, en la Biblia hay parábola, en la Biblia hay mito, en la Biblia hay poesía, en la Biblia hay proverbios, en la Biblia hay noticias, hay reportajes, hay cartas. Bueno, también hay apocalíptica. Y está enmarcado en situaciones de opresión. Bueno, el Apocalipsis no es un género midrásico como lo pone ahí el compañero. Es un género que desoculta la realidad que está oculta por el poder y la pone de manera simbólica en tiempo futuro, sabiendo que narra acontecimientos que ya pasaron. Sin embargo, a pesar de este ocultamiento, digamos, tiene un mensaje de profunda esperanza que nace de la plena confianza en el Dios de la historia y en la unidad y la fuerza de la asamblea que celebra. Por eso el Apocalipsis tiene himnos, tiene oraciones de alabanza, de fe, de esperanza, y a la final, la utopía final es un cielo nuevo y una tierra nueva. Pasarán pronto las adversidades que se puedan estar viviendo y viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero es curioso, en el capítulo correspondiente al cielo nuevo y a la tierra nueva, resulta que el cielo baja como novia engalanada a la tierra. Por lo tanto, desaparece la tierra y todo queda cielo, pero no está arriba, está en la tierra. Por eso es que la finalidad social de los apocalipsis no es preparar adeptos al enfrentamiento concreto, a la resistencia activa, militar o no, sino educarlos y sobre todo informar del final de una situación de sufrimiento o opresión real o imaginaria. Consolar, dar seguridad y garantías, dar la clave de la inteligencia de la historia. A ver, esta es una palabra súper importante. Todo proceso humano tiene una inteligencia segunda, porque la inteligencia primera es Dios. Y hay un conocimiento, que es el conocimiento empírico, el conocimiento racional, el conocimiento abstracto y el conocimiento científico.
La inteligencia de la historia se ubica entre el conocimiento racional y el conocimiento abstracto. Es decir, en dar razón de lo que yo conozco, de lo que yo sé, de lo que yo vivo, pero a su vez poderlo elevar a concepto. Y nosotros, frente a la historia, cuando tratamos de leer historia, somos bastante torpes en realidad. ¿Por qué? Porque la historia está escrita por los de arriba, pues la historia está escrita por las élites, la historia está escrita por los opresores. Nosotros no hemos sido capaces de tener nuestra propia historia. Fíjate, tú vas al colegio, no sé si aquí hay gente de otros países, pero tú vas al colegio y te dan una materia que se llama Historia del Ecuador. ¿Sabes qué es la historia del Ecuador en el bachillerato del Ecuador? La historia de los presidentes. Que a algunos es terrible saber que uno tiene que conocer su historia, porque ni se la merece. Por lo tanto, la inteligencia de la historia es la capacidad de poder tener pensamiento crítico sobre la realidad que vivo, crear conciencia sobre esa realidad, ser capaz de elaborar concepto, teoría sobre esa realidad que vivo y devolvérsela a la gente. Bueno, pues aquí es lo mismo. La apocalíptica tiene la particularidad que sabe leer la historia, la eleva, la hace teología y se la devuelve al pueblo en lenguaje simbólico. Eso es la apocalíptica. El Apocalipsis puede considerarse como un manual para resistentes, pues le ayuda a los creyentes a reforzar sus ánimos para mantenerse firmes en medio del contexto histórico que se vive. Sí, el creyente está llamado a la revolución, a ser promotor de cambio, gestor de oposición, de denuncia, de voz en medio de las injusticias y las atrocidades que los grandes poderes e imperios pueden imponer en sus sistemas de dominio, en el campo político, económico, sociocultural. La cercanía con el Cordero degollado y de pie le ayuda al creyente a discernir cómo actuar y vivir de forma coherente, porque el Cordero degollado es parte de las víctimas, pero que es capaz de resistir y de resucitar. Ese es Jesús. Entonces, la apocalíptica, así como sintetizando, es una corriente literaria y teológica propia del judaísmo. De ella bebieron algunos cristianos en ciertos momentos de la historia. El Apocalipsis de Juan es el mejor representante en el Nuevo Testamento. Los orígenes de la apocalíptica se remontan a la espiritualidad de los pobres que surgió en Israel hacia la segunda mitad del siglo V. Claro, esto otra vez, ¿de dónde sale la espiritualidad de los pobres? La espiritualidad de los pobres sale de sus propias vivencias de opresión, de las violencias a las que tienen que resistir, de las desesperanzas que tienen que sufrir, ¿no? Historias, como dice la compañera que está escribiendo, que dan tristeza saberlas y que nos tienen callados. Un país militarizado o un país donde los jueces son parte de su opresión contra los pobres. Entonces, generar la espiritualidad de los pobres siempre va a significar una espiritualidad de liberación, una espiritualidad de esperanza. Gente que tiene ansias de salir adelante, de volver a vivir, pero que no puede contarlo. ¿Qué hace para contarlo y para no ir preso, para no ser torturado, para no convertirse en mártir? Recurre a un lenguaje oculto, a un lenguaje mitológico, a un lenguaje simbólico que solo lo entienden los que están sufriendo por la misma causa. Por eso se origina el lenguaje apocalíptico de esa manera. Además, dicha espiritualidad también se expresa en una gran cantidad de salmos en la Biblia, ¿no?, que tuvieron como finalidad devolver a las víctimas de la crisis social su dignidad humana y su esperanza de vida. Sin embargo, aquí hay una cosa que es muy importante. La miseria que padecían no era señal de abandono por parte de Dios. Todo lo contrario, su auténtica espiritualidad radicaba precisamente en su desdicha. Ello les permitió afianzarse en el seno de la comunidad judía pese a su situación de exclusión social. Claro, en eso eran muy distintos a nosotros. ¿Por qué?
Porque nosotros somos quejumbrosos. Entonces, apenas nos llega un problema, una dificultad, cualquier cosita chica, inmediatamente nos quejamos, ponemos el grito en el cielo, nos desanimamos, abandonamos la comunidad, dejo de ser agente de pastoral, catequista, dejo de leer la Biblia, no, porque Dios no me entiende, no me comprende, no me oye, le pido, no me escucha, etc. No, no, no. Aquí es al contrario. La espiritualidad nace o tiene fuerza en la desdicha. Y no hace de la desdicha una tragedia, sino un campo de esperanza. De la desdicha hacen una fuerza liberadora. De ahí se levantan. Y la carga liberadora de esta espiritualidad ejercerá un influjo determinante sobre grupos marginales para afianzar su resistencia frente a los grupúsculos dominantes y la teología oficial. Porque claro, también hay teología oficial, ¿no? ¿Cuál es la teología oficial? Nada, pues la teología oficial es la que justifica al Dios de los opresores. ¿No ves que los opresores también tienen su lectura de Dios? Los victimarios, los carniceros, los asesinos, también tienen su lectura de Dios y tienen su teología. Y nosotros muchísimas veces somos discípulos de la teología del opresor, de esa que nos mostró un Dios castigador, un Dios violento, un Dios de muerte, un Dios que está esperando para ponernos en la paila del fuego eterno, ¿no? La teología dominante. Entonces, también es importante aquí mirar cuál era la situación social del Apocalipsis de Juan. Bueno, no es a veces fácil identificar dónde se escribió el Apocalipsis, pero de acuerdo con los datos propios del libro, en alguna de las ciudades de Asia Menor, a las que se dirigen las cartas, desde la isla de Patmos, dice el texto, donde Juan se encuentra preso por causa de su visión, ahí cerca de Éfeso. Lo que significa que esta es una carta escrita, son 7 cartas escritas en tiempos de persecución, desde una isla, es decir, en calidad de exiliado, en calidad de prisionero, y dirigida a las comunidades que se encontraban en la misma situación, esas 7 comunidades del Asia Menor. Lo que significaría carta de un exiliado y de una persona que sufre cautiverio, que sería Juan. De acuerdo con la propuesta del programa de crecimiento del Apocalipsis, el libro habría nacido entre la época de Nerón, 54 al 68 después de Cristo, y la anterior a Domiciano, 81-96 después de Cristo. La primera fue una época de persecución contra los cristianos, permitida por el emperador. Bueno, dice que de Domiciano cada vez hay mayores dudas de si en verdad él persiguió a los cristianos por ser cristianos o estaban dentro de los pobres, de los esclavos, a los que se los perseguía, y allí había un nutrido grupo de cristianos. Avanzamos con la lámina. Bien, otra de las características del Apocalipsis es que la situación histórica en la que se elabora esta teología apocalíptica es el culto imperial, el culto al soberano, que era una tradición heredada probablemente de los griegos. Es un culto que consistía no solo en orar por el emperador, sino en ofrecer incienso y sacrificios ante su estatua, con lo cual se lo deificaba. Por supuesto que también los súbditos se referían a ellos con títulos honoríficos, divus, deus, dominos e inclusive teos. En el año 29 a.C., o en el 27, se construyó por primera vez un templo en honor de un emperador. Fue en Pérgamo, en honor y solo después de la aceptación de Augusto. En él había una estatua suya para ser venerada
junto con la de la diosa de Roma. Pero, a ver, no es solo en Roma o en el Imperio Romano donde se daba culto o se convertían en dioses los emperadores. No, también en nuestra historia moderna. Ustedes piensen en la Nicaragua de Somoza. Estaba llena de estatuas del dictador. Claro que con el paso de los años, y cuando cayó la dictadura, se derribaron todas las estatuas y se acabó el culto al dictador. Pero ustedes piensen en Chile, ¿no? En el tiempo de la dictadura, o piensen en España en el tiempo de Franco, o en Paraguay en el tiempo de Stroessner, ¿no? No sé si en Argentina con Videla, ¿no? Los opresores se hacen monumentos. Ahora en Corea del Norte, en la Rusia de los zares, no sé si todavía quedan algunos rezagos de la época del comunismo también, en la misma ex Unión Soviética, en la China, ¿no? Entonces, ahí los emperadores tienen sus estatuas, la gente les lleva ofrendas florales, se les pone títulos, se los endiosa, se los hace dioses. Y después de eso surge una especie de teología de dominación, de teología destructiva, porque justifica el poder de ese Dios, de ese dictador, de ese emperador, sobre sus súbditos, sobre sus esclavos. Y claro, entonces la fe cristiana consistía, por supuesto, en abandonar el culto al emperador para adorar al Dios del Espíritu y la verdad. Y eso te podía significar la muerte. No sé si hay datos históricos precisos que puedan demostrar que hubieron cristianos asesinados por negarse a rendir culto al emperador. Seguro que sí. Pero nosotros tenemos historias cercanísimas de gente que se ha negado a rendir culto a estos opresores y ha terminado torturado, exiliado y asesinado. Gente sencilla de nuestro pueblo. Así, ¿no es posible encontrar una manera de contemporizar con el imperio? Sí. Hay exigencias absolutas de fidelidad a los cuales deben obedecer inclusive al precio más alto. La respuesta a estas preguntas las da Juan en su libro. En el versículo 2:7, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Claro, ya sabemos cuál es el árbol de la vida, el del Génesis, ese que te lleva a Dios, ese que era prohibido, pero que en el momento en que Dios se revela y baja a pasearse por los jardines del paraíso, ya lo revela, ya lo pone en medio, ya se puede comer de su fruto. Ese es un premio. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, pero la corona en el libro del Apocalipsis es una corona de laureles, es la corona de los mártires, es la corona de los campeones olímpicos, digamos, no es la corona del rey. La corona de los reyes significa muerte. Por eso nosotros tenemos graves problemas pastorales cuando damos culto a Cristo Rey. Y le ponemos corona, y le ponemos un cetro, y le ponemos una capa. Y el pobre Jesús parece Herodes. El pobre Jesús parece Herodes, pobrecito él. ¿No? Parece Anás con corona, con manto, con cetro. Y la gente hace colectas y pide limosna para regalar el manto de Cristo Rey. No, si alguna corona le tenemos que poner es la de laurel, Jesús resucitado. Si le queremos poner la de la cruz, es la de espinas. Las otras coronas son adefesiosas. Al divino niño, pobrecito, el niño de Belén, nacido entre pajas y en el frío de una noche y acompañado de los pastorcitos, ¡bum!, hacemos colecta para ponerle una corona de oro.
Entonces ya no parece el hijo de José y de María, parece el hijo de Herodes, el chiquito rey, pobrecito él. Somos tan difíciles de comprender nuestras expresiones, de comprendernos en nuestras expresiones de religiosidad popular, que cometemos unos pecados de idolatría horribles. A la Virgen María también le ponemos corona, le ponemos cetro, le ponemos una capa, le ponemos estrellas, le damos el poder. Cuando ella, campesina de Nazaret, con el jarrito la tinaja de agua en sus hombros, tejiendo, pastoreando ovejas. Es increíble cómo somos adoradores de los ídolos. Es increíble cómo tenemos cultos idolátricos. Es increíble cómo disfrazamos nuestra fe o la sincretizamos en esta teología oficial. El Apocalipsis viene para desmontarnos todas esas idolatrías, todo ese culto. Por eso el Apocalipsis está lleno de ejemplos, de símbolos, ¿no? que ayudan a revertir esto que acabo de decir, que son ejemplos pastorales de nuestras prácticas diarias. El cielo, zona de trascendencia divina; la tierra, el nivel humano; el cuerno, ¿no? El cuerno, que es el que se llama para jubileo, no es la quipa, el cuerno es la quipa, para llamar al año de la gracia, al año de la liberación, ¿no? El poder de los pobres, la vendimia, la cosecha de la vid, el juicio escatológico, Jerusalén, el lugar en el que se realiza la salvación. Podríamos pasarnos toda la tarde aquí haciendo un curso de lenguaje apocalíptico en clave de liberación. No, nosotros, cielo allá arriba, Dios bien lejos. No, cielo, zona de trascendencia divina. La tierra, el lugar de pecado, ahí más abajo de la tierra el infierno. No, la tierra, el lugar de la salvación, de la vida, de la realización humana. Todo toque simbólico tiene que ser advertido, descifrado y casi traducido en equivalente realista para que se borre la fantasía, de manera que pueda dejar su lugar a nuevos y diversos elementos simbólicos que habrán de seguirse. Porque nosotros tenemos símbolos liberadores y tenemos símbolos dominantes. Toda la vida, todos los días, las marcas de los productos que consumimos, detrás de cada letra, de cada logotipo, hay una expresión dominante o liberadora. En el mundo del mercado, generalmente, todos dominantes. Por eso es que se provoca esta tensión entre el Cordero y la Bestia. El Apocalipsis recurre a los símbolos y al juego de los opuestos para indicar de forma pedagógica el camino del creyente. Por ejemplo, el Cordero y la Bestia, voy a tomar esos dos símbolos porque son la antítesis más fuerte, ¿no? El Cordero, que representa a Jesús, al siervo, al pastor, y la Bestia, que representa al imperio, representa a Satanás, representa al demonio. Son dos símbolos transversales de todo el libro, en torno de los cuales se despliegan dos propuestas comunicativas y de propagación de un mensaje. De la opción que se tome por una de ellas y en contra de la otra, dependerán distintas consecuencias para la vida. Al presentar esta tensión, el texto convoca al lector a ser actor y protagonista de su propia historia y de la historia de toda la humanidad. La pregunta que aquí nos tenemos que hacer al final de esta tensión es: ¿y yo, adorador de la bestia o del cordero? ¿Cómo se da ese proceso simbólico de opresión? Bueno, pues se presenta el dominio del mal de una manera progresiva que pasa de lo abstracto a lo tangible, a lo perceptible por el hombre. Las acciones y las obras traen destrucción, división, injusticia, muerte o enfermedad. Claro, porque uno termina de una realidad pequeñita pasando a ser discípulo de la bestia. Y ¿saben cuál es lo más grave de esto, hermanos y hermanas? Que pasamos a ser discípulos sin darnos cuenta.
Hoy día estamos aquí siendo catequista, animador de una comunidad, responsable de un grupo juvenil, muy activo en la vida de la comunidad. Un día me saco la lotería y tengo mucho dinero y enseguida abandono la vida discipular de fidelidad al Cordero y me convierto en discípulo de la bestia, porque me convierto en un consumidor implacable, en un destructor del hermano, un egoísta que solo quiere acumular, tener más y más, no me contento con todo lo que tengo, y si tengo que eliminar al que está al lado para poder tener más, lo hago. Por eso es que estos jinetes que están ahí, que representan a la bestia, que son son los medios de comunicación, digamos, son los enviados a anunciar distintos signos, ¿no? El jinete blanco, que es el que anuncia el poder, ¿no? El emperador montaba en caballo blanco. El jinete verde, que representa a la muerte, ¿no? El jinete rojo, que representa la sangre, la violencia, el fuego, la guerra. Y el jinete amarillo, que representa la peste, ¿no? Entonces, denuncian una realidad concreta de pueblos, razas, naciones, son destruidos por otros más poderosos que los someten y les hacen renunciar a la fidelidad. El mal con la figura del dragón. Esa es otra, ¿no? Que sube del mal, le otorga poder a la bestia y esta a su vez le entrega a los siervos y seguidores que llevan la marca que ella les pone. En los capítulos 12 y 13, el texto bíblico toma un carácter descriptivo y enfoca la mirada en el mal y su forma de proceder. Aquí un ratito solamente. El dragón le otorga poder a la bestia. ¿Por qué le otorga poder a la bestia? ¿Por qué es distinta? A ver, hay un dragón sonando por ahí. El dragón es la conciencia de la bestia. ¿Ah? Es el espíritu de la bestia. Es el espíritu de podrían entendérseme mal, porque la bestia no tiene conciencia, pero el espíritu. Es el espíritu de la bestia. ¿No? La que la hace mover, la que le señala dónde están los que hay que cautivar, dónde están los que hay que destruir, dónde están los que hay que exprimir. ¿Ah? En el dragón prime el espíritu de mando y una pretensión de soberanía absoluta. 7 cabezas y otras tantas diademas, ¿no? Se dice que podrían ser las 7 colinas de Roma o serían como unos 7 reyes ahí que eran súbditos del emperador, ¿no? Son como nuestros pueblos latinoamericanos que están al servicio del imperio, ¿no? Sostenidos por una gran fuerza, los 10 cuerdos, ¿no? Son los cuerdos que anuncian el mal, ¿no? En la bestia del mar, el primado corresponde a la fuerza brutal, a la fuerza destructiva. Van desenmascarando poco a poco la capacidad de engañar que caracteriza a la bestia. Hace el siguiente recorrido. Describe al dragón y a la mujer, luego a la primera bestia, a la segunda bestia, acompañada también de los falsos profetas, las diversas acciones, la imagen y la marca de la bestia. En algún momento todos hemos estado metidos en ese juego. La primera bestia. Esta tiene un poder inmenso dado por el dragón. Su principal acción es blasfemar contra Dios, contra su nombre, su morada y contra los que moran en el cielo. Ven, ahí están los blasfemos, los que hablan mal de Dios. El poder de la comunicación, los que son capaces de destruir a los pobres. Ahora en las elecciones que se nos avecinan en el Ecuador, se van a hacer presentes los blasfemos. Van a difamar, van a criticar y van a someter. Blasfemia pura, hablar mal contra Dios, hablar mal contra el prójimo. Solo es necesario que un líder con una concentración absoluta de poder dé una orden, como lo hace el señor Chong, un edicto, un mandato, para que éste se ejecute sin dudar. Con un solo gesto, unas pocas palabras, se puede determinar la vida o la muerte de los otros, la desaparición de un pueblo, la venta o negociación de un territorio. Es avasallante el poder de un ser representado con numerosos cuerdos, cabezas y diademas.
nuestros países latinoamericanos, todos saben lo que es esto. La segunda bestia. Esta bestia tiene apariencia de un cordero con 2 cuernos, pero habla como serpiente, en forma astuta, sagaz y sugestiva. Esta bestia sirve a la primera bestia. Por eso dije, este es como los medios de comunicación, están al servicio de la primera bestia. Es dinámica y busca varios objetivos, porque es que habla por la bestia, le da apariencia suave a la bestia, la disfraza, la disimula, sirve para engañar a la gente, realiza grandes señales, hasta hace bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, y la gente dice, ¡ay, quién como la bestia! Y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que teniendo la herida de la espada revivió. Claro, y nosotros nos ponemos gorras, camisetas, y los ponemos en los vehículos, y está en nuestras computadoras y en nuestros celulares. Todos llevamos la marca de la bestia. Pero también la bestia tiene falsos profetas. El capítulo 13 sirve para mostrar las formas de opresión, los análisis de las teorías de propaganda, la maquinaria de propaganda de los grandes imperios de la historia ha tenido características comunes, similares a las que se pueden identificar en este capítulo. El gobierno de Domiciano produjo una recuperación imperial, impulsó la agricultura, reorganizó el ejército, se ganó el pueblo a partir de espectáculos y obsequios. Nosotros también vamos detrás de los candidatas en tiempo de elecciones, por ejemplo, que nos compran con espectáculos, con obsequios, que le dan un mimo al ejército, que regalan alguna casita que aparentemente es en una obra social. Todo este aparente esplendor inmortal lleva a legitimar las palabras del emperador y a creer que todo cuanto procede de él y del imperio es verdadero, con autoridad imposible de debatir, y nosotros de manera inmediata nos ponemos a su servicio, nos ponemos al lado y aplaudimos y le cantamos glorias y le damos nombres y lo alabamos, ¿no? En fin, etcétera, etcétera. Solo falta que le construyamos templo. A veces no hace falta que le construyamos porque llevamos el templo a la casa, a la familia, a la comunidad. Nuestras iglesias también se convierten en ese pequeño circo. El poder de la bestia. Y claro, eso tiene una cuestión muy sutil, que es el miedo. El miedo como táctica para establecer el orden. Por ahí cuentan, yo no sé si será verdad, porque a veces escriben estas cosas de frases célebres, dicen que Séneca le dijo a Nerón, tu poder consiste en meter miedo. Yo ya no te tengo miedo, no tienes poder. La bestia no genera respeto, sino miedo. Los hombres obedecen y creen en lo que sale de su boca, porque de ella salen llamas que consumen y los hacen cenizas. La soberbia del poderoso lo lleva a considerarse a sí mismo y a proclamarse como otro dios del Olimpo o de la lista de deidades. Por eso ya no permite la cercanía, ni el diálogo, ni la confianza en sus semejantes. El Papa Francisco nos está diciendo todos los días a los sacerdotes, dialoguen, hablen, escuchen, acérquense a los pobres, cuídenlos, pónganse en medio de ellos, delante, al medio o detrás, pero por Dios, no hagan sentir su fuerza clerical. También les decían a los laicos fundamentalistas, a veces muy conservadores, que tienen posturas clericales, dictatoriales. Basta que tengan un ministerio y se creen los dueños de la iglesia y maltratan al otro y señalan al que ha caído en pecado, porque yo estoy en un movimiento y aquí nos purificamos y aquí nos confesamos y aquí estamos en la misa y nosotros, mi grupo, el que tiene la verdad, y yo que leo la Biblia de esta manera, y metemos miedo en los demás. Entonces los que están a nuestro lado, pobrecitos, pecadores, apabullados, separados, lejos de Dios. Ay, tendré derecho yo a sentarme en la iglesia, tendré derecho a bautizar a mi hijo, soy madre soltera, etc. Terrible, somos terribles. Tenemos el miedo como táctica para establecer orden, no solo en el imperio, también en nuestras prácticas, ¿no? El mismo espectáculo esplendoroso y agradable que se llevaba a cabo en el Coliseo era el lugar de la muerte.
Allí se decidía la vida de los que debían llegar a la arena. Bueno, pues eso pasaba en todos los otros campos. Entonces, consecuencia de ese medio, de ese medio de infundir miedo como táctica, aparecía como antítesis el martirio, la muerte como resistencia de la fe. Tú me metes miedo porque tienes poder. Yo no te tengo miedo, ya no tienes ningún poder. Ese tiene que ser el grito, inclusive ahora que estamos en esta crisis de la pandemia. Tú me metes miedo, muy bien, me metes miedo, ahí radica tu poder. El día que te pierdo el miedo, ya no tienes poder. Eso les pasa a las mujeres que sufren maltrato de violencia intrafamiliar en sistemas patriarcales. Mientras le tengan miedo al marido que la maltrata, que la violenta, que la pone por el piso, ahí está el poder. El día que le pierde el miedo, le pone una denuncia, le saca una boleta de auxilio, decide tomar su decisión, se pone de pie con dignidad, ya se queda sin poder, porque ha pasado el miedo. Entonces, el martirio, la muerte, se planteaba como resistencia desde la fe. No es que el mártir va aquí estoy, mátenme. El propio Jesús, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero claro, es una consecuencia que no la puedes evitar. Lo que se llevaba a cabo no eran solamente unos juegos, era la presencia de la muerte en manos de un solo hombre, el César. El sistema de poder tenía tal magnitud que los creyentes veían morir a otros testigos del Evangelio. Contemplaban cómo quedaban expuestos ante los ojos de todos, incluso cómo eran devorados por las aves de rapiña. La muerte en cruz era entonces un signo directo del ejercicio de poder. Ver los cuerpos clavados, desnudos, azotados, era entender cómo procedía el orden de dicho imperio. El orden entre comillas, ¿no? Porque claro, hay que restaurar el orden. ¿De quién? De los que están ahí haciendo una huelga, de los que están migrando, de los que han salido a la calle para defender sus derechos, de los que se han puesto a resistir al imperio. A eso, clavarlos en la cruz para que nosotros vean que si se portan así, todos van a terminar igual. O sea, el martirio como consecuencia de una práctica, pero de una práctica espiritual, de una práctica de fidelidad al cordero degollado, de una práctica de fidelidad al Dios de la vida. Yo quisiera, Lauren y hermanos, hermanas, hacer aquí la pausa de unos minutitos, porque lo que viene es como la conclusión y, digamos, tiene otro carácter de análisis, ¿no? No sé qué te parece, Lauren. Bueno, a ver si... Espera. Juicio final significa juicio por fin. Es decir, por fin se ha hecho justicia. La bestia ha desaparecido, el dragón ha sido sepultado, el falso profeta ya no existe, el cielo bajado a la tierra, el Hijo está sentado a la diestra del Padre, y hay una multitud inmensa de santos, que son los mártires, que llevan túnicas blancas y coronas de olivo en la cabeza, y sus túnicas están, fíjense, a ver tu micrófono, Marco. Le apagué porque vio este ruido. Perdón. Ahora sí, Katy, quiero una... Que repita, que por favor repita. Ahora repito, dije que eso de la multitud que lleva vestiduras blancas, cuando ya todo ha pasado, cuando ya ha sido el juicio final, no el fin del mundo, sino cuando ya se hizo justicia. Ya no hay tierra mala, la tierra es buena, el cielo está aquí. No hay lámpara de sol, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Y hay otra cosa, no hay templos, fíjense ustedes, no hay templos, porque dice Juan, yo miré y no sabía si era de noche o de día, no había ni luz de sol, ni luz de luna, ni de noche ni de día, la gloria de Dios lo iluminaba todo. Pero dice, al ratito me di la vuelta y busqué un templo, y no había templo. ¿Sabe por qué? Porque a Dios se lo adora en espíritu y en verdad.
Yo alguna vez diciéndoles a alguna comunidad, pero para reírnos un poco, no me hagan caso, yo les decía, mientras sigamos haciendo colectas para hacer capillas, estamos muy lejos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque en el libro del Apocalipsis dice que miró para algún lado y no había ni un solo templo, porque la iglesia es la comunidad, la familia. No hay necesidad del templo, ¿no? En esa circunstancia. Y la otra antítesis que les decía es que todos llevan la vestidura blanca. Pero ¿saben por qué está blanca? Porque está lavada en la sangre del Cordero. Si vos lavas la vestidura en la sangre del Cordero, ¿se pone blanca o se pone roja? Roja, porque si la lavas con sangre tiene que estar roja, pero aquí está blanca. Blanca, porque la sangre de la purificación no enrojece, ¿no? Te pone en camino de paz, te pone en el camino de la historia de la salvación, te vuelve al Padre, y ahí ya no hay lugar para la sangre. Por eso, ni lavada la túnica en la sangre del Cordero tiene lugar para que esté roja, está blanca. Por lo tanto, el juicio es, ya todo es paz, todo es justicia, todo es amor, todo es fraternidad, todo es solidaridad, un solo espíritu, un solo corazón, una sola alma, como en la primera comunidad de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el juicio final. Cuando eso llegue, se hace justicia y entonces se acaba el mundo. No se acaba por la pandemia del COVID, no se acaba por un terremoto, no se acaba por un cataclismo, no se acaba como las sectas fundamentalistas dicen por ahí, que se acaba por cualquier extravagancia que se inventan. No, se acaba el día que haya justicia para todos y todos. El Señor ha puesto su mano. Todos tenemos derecho a la vestidura blanca porque ya le hemos lavado en la sangre del Cordero. Ahí se acaba el mundo. Así que tranquilos, que para eso todavía hace falta muchísimo tiempo. No vamos a asistir a ese evento. Nos quedamos en paz. Esos títulos. Títulos que son tomados del lenguaje imperial. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo creo que cuando uno se refiere a Dios, hay que buscar los términos apropiados que vienen desde lo más pequeño, que vienen desde lo más simple, desde lo más humilde. Porque si no, uno puede caer en esta especie de idolatría. Nosotros también hablamos del Dios omnipotente, el Dios rey, el Dios soberano. ¿Qué más le decimos a Dios? El Dios todopoderoso. Muchos títulos que están tomados del lenguaje imperial. Hay que ser cuidadosos en eso. Avanzamos. También, por ejemplo, le decimos a Jesús, también se lo aplicamos a Jesús, Señor, Señor, jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad de Dios, también reino, dominio. Fíjense, esto es muy, muy lindo aquí, porque la palabra basileia se refería al poder de una autoridad que tenía dominio sobre el pueblo. Pero luego eso se reemplaza por la palabra eclesia. Bien, la iglesia, que ya no es la basileia. La iglesia es la autoridad compartida. Incluso la eclesia, ¿no? E-K-X, que es la opinión de afuera, de los otros, en contraposición al poder absoluto de un rey o de un tirano. Este último verbo tiene como objeto poner a Dios o al Cordero, y en 12 ocasiones, ponerlo dentro de la iglesia. Nosotros no somos basileia, no somos dominio, no somos poder, somos comunidad y estamos ahí para gobernar, escuchando a los demás, escuchando a los pobres, escuchando las voces que vienen de fuera. Por eso es lo que está afuera. Seguimos. También a veces en el Apocalipsis aparece esta terminología que tiene que ver con terminología del imperio, por ejemplo, la terminología militar, guerra, ejército, y nosotros el Dios de los ejércitos, ¿no? Los heraldos, la guerra.
Hay algunas sectas que se llaman ejército de salvación, el ejército de los ángeles. Todos esos lenguajes son horribles, porque son lenguajes del poder, del dominio, del imperio, y que en el Apocalipsis se ponen en contraposición a la teología de las víctimas. Lo del juicio final ya habíamos hablado, ya lo dijimos, yo me adelanté a eso por la pregunta. La finalidad última. El Apocalipsis de Juan recoge, enriquece y la magnifica. Hacer una teología desde las víctimas. La apocalíptica como teología social de resistencia nunca se apartó del lugar social que la engendró. Desde sus orígenes se erigió en literatura religiosa que pretendía fortalecer la voluntad de disconformidad y oposición ante un sistema político rentable para el Estado, pero que producía dolor en las personas y en las poblaciones. El autor presenta en la obra todo el dolor de esta parte de la humanidad. Para ello se estableció como eje transversal del libro la figura central, la del cordero degollado, pero de pie. Aquí siempre hay que tener en cuenta cada símbolo, cada imagen. Creo que en algún momento deberíamos tener un curso de Apocalipsis sobre los signos, las imágenes, los símbolos. Porque fíjense, es cordero degollado, pero está de pie. ¿Cómo está un cordero degollado? Un cordero degollado está tirado en el piso. No, aquí no. Aquí no está tirado en el piso, está de pie, porque es Cristo el que sostiene a la comunidad y es el vencedor de la muerte. En el 5:6 se precisará que es como un cordero degollado, pero al mismo tiempo de pie, porque tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Creo que ponemos una más para cerrar. Sí, aquí. Con esta terminamos. El rol de los creyentes, resistencia activa ante la agresión. En cuanto a la forma literaria, el Apocalipsis se presenta como una carta dirigida a 7 comunidades del Asia Menor. En la primera parte del libro, cada comunidad recibe un mensaje y una carta de Cristo resucitado en la que le recuerda varios imperativos. Pero el imperativo fundamental consiste en escuchar al Espíritu. Y fíjense, curioso, 7 veces. ¿Por qué? Porque en la nomenclatura de la numerología, para el pueblo judío, 7 es el número perfecto. Por lo tanto, 7 veces. Hay que escuchar a Dios. Hay que escuchar al Espíritu. La clave para vencer las dificultades consiste en escuchar la voz del Espíritu. Y para que quede claro que eso no esté equivocado, 7 veces, es decir, perfecto, absoluto, perfecto, sin discusión, 7. Escuchar implica poner por obra toda la capacidad de interpretar tanto la palabra de Dios como la fuerza del Espíritu. Y, por supuesto, terminamos diciendo que es una teología que se afirma frente a otros sistemas teológicos, ¿no? Habían muchas corrientes teológicas, pero esta es una corriente radical, revolucionaria para el tiempo, finales del siglo I, y que hoy día, si leemos el Apocalipsis con ese mismo espíritu, escuchando al Espíritu de Dios 7 veces, la tenemos que poner en práctica. Teología de las víctimas, de fe, de esperanza, de resistencia, y aunque estemos degollados, de pie, con túnica blanca, con túnica blanca, lavada en la sangre del Cordero, y frente al Dios de Jesucristo, que está ahí porque lo ilumina todo. Se entiende que los cristianos solos, los lectores solos, no podemos cambiar la historia, ¿no? Solos, pero es nuestro interés suscitar en las comunidades una perseverancia hasta el final. La preocupación es por el presente de cara al futuro. Dichoso el que guarde hasta el final las palabras de este libro. Entonces el Apocalipsis no cuenta lo que está por venir, el Apocalipsis cuenta lo que ya sucedió, pero está leído con ojos de futuro para que en cualquier comunidad y en cualquier circunstancia, 2000 años después, lo podamos aplicar a nuestra realidad y lo podamos interpretar, sobre todo cuando sintamos que debemos resistir ante la persecución de nuestros opresores.
No hay que tener vocación de mártires, pero no hay que esquivar al martirio. Así, respondan al imperio de la misma manera. Es decir, los cristianos hacían violencia pacífica, digamos, como lo hacía Gandhi, ¿no es cierto? Resistían con esperanza, pero no respondían de la misma manera. Ya podemos discutir si en algún momento podría haber una posibilidad de una guerra legítima, digamos, ¿no? Pero aquí lo que se trata es de resistir sin usar las mismas armas que usa la bestia, sin tratar de usar los mismos poderes. Hay otras formas de... Por eso es que la resistencia siempre es como más débil, ¿no? Fíjate tú, solo un ejemplo chiquito. En 1992, cuando se cumplieron los 500 años del colonialismo español en nuestro continente, uno de los logros, de las victorias que celebraron los pueblos indoamericanos, era que el colonialismo no logró destruir las lenguas. Claro que ya sabemos que al comienzo, cuando llegaron los españoles, dicen que se hablaban como 3.000 lenguas y han quedado como 300 o 400. Sin embargo, el haber resistido un proceso de coloniaje y haber mantenido vigentes 300 lenguas, ese, por ejemplo, es un ejercicio de resistencia. Está muy claro, no hay dónde perderse. Habría que buscar dónde están nuestros espacios de resistencia que no usan las mismas armas que usa el imperio. Gracias, Padre Marco. Es el culto a la bestia. Y las imágenes de los santos son la representación de personas que pasaron por este mundo haciendo el bien y que las ponemos en un lugar para recordar su testimonio. Si alguien va y las adora, pues eso ya es problema de él porque se equivocó. Pero, a ver, la imagen de un santo, la estampa de un santo, de una virgen, es como cuando vos tienes la foto de tu mamá, de tu papá, en la sala de tu casa. Si cuelgas la foto de tu mamá en la sala de tu casa, la quieres, la cuidas, te recuerda, te trae la memoria o la adoras. ¿A qué sirve la foto de la mamá en la sala de la casa? Para recordarla. ¿No es cierto? No le rindes culto. Un recuerdo. Recuerdo, no llegas a venerar, la puedes venerar, pero no le rindes culto, esa es otra cosa. Entonces no hay por qué perderse. Claro que la gente tiene expresiones fetichistas, sí es cierto, sí es verdad que a veces exageramos y sobamos la imagen y le pasamos la manito y nos persinamos, pero esas ya son deformaciones de la religiosidad popular. Las imágenes son recuerdos, son memoria. El padre Lauren es misionero del Verbo Divino y tiene a su fundador, que es ¿ya es santo o es beato Arnoldo Jansen? Santo. Ya es santo, San Arnoldo Jansen. Y es probable que el padre Lauren tenga la fotografía de Arnoldo Jansen en su oficina, en su sala, pero no adora a Arnoldo Jansen. Cada vez que ve la fotografía, le inspira para ser tan santo, tan misionero, tan profeta, como lo fue el fundador de su comunidad. Lo puede llegar a venerar, puede llegar a quererlo. No va a coger la estampa y la va a romper y la va a quemar y la va a poner al fuego. No, la cuida, le sirve de testimonio, le sirve de ejemplo, pero no la adora. Eso está clarísimo, no hay dónde perderse.